Hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, estudiar en dictadura. Cuando hablamos del proceso de reorganización nacional, datado del 1976 a 1983, no podemos dejar de lado la cuestión educativa, la importancia que le dieron en este periodo, pero todo comenzó tiempo antes, Fran. Así es, Darío. La represión paraestatal comienza, si se quiere, según algunos historiadores y historiadoras como Marina Franco, lo pueden percibir o detectar en 1974, ya con el establecimiento consolidado de la AAA, y después también ya con algunos desarrollos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, lo que va a ser conocido como la censura. Es decir, la censura es la prohibición, la negación, ya sea de material educativo, pero también en el ámbito artístico. Es decir, por ejemplo, de los materiales educativos que van a pasar por un censor militar, van a ser manuales escolares, pero así también teorías explicativas, teorías científicas, como por decirte algunas, ya sean de Karl Marx, de Max Weber. La verdad que van a generar una especie de negación donde va a estar totalmente prohibido. Inclusive en lo que son las editoriales culturales se van a hacer pilas de libros que se van a quemar. Entonces a partir de ahí ya podemos detectar con anterioridad, si se quiere 2 años antes de lo que va a ser el golpe de Estado fundacional del 24 de marzo, ese puede ser un dato. Si uno lo mira en otra clave de un proceso histórico mucho más largo, ya lo puede ver a partir de 1955, si se quiere en el ámbito educativo 1966, también con la Noche de los Bastones Largos. Es decir, que hay diferentes acontecimientos que van a dar como un lugar o un aviso, una antelación al 24 de marzo de 1976. Mira, yo era muy chiquita, porque como te digo, tenía 7 años, pero ellos imponían todo. Se estudiaba lo que ellos te daban e igualmente esos años estuvieron ellos violentamente ejerciendo en todos los ámbitos sociales, tanto en el deporte, en las artes, en la música, en todo, invadieron violentamente. Mira, yo estaba en una escuela industrial que era muy básica en el sentido, no había una discusión política fuerte, salvo en los primeros años, entré en el 73, que sí, teníamos centro estudiante, a mí me parecía muy interesante, pero bueno, desaparecen, por ejemplo, había una materia que la había armado Emilio Mignone, que se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. Estudio de la Realidad Social Argentina se había cambiado por era Instrucción Cívica y se cambia por ERSA, que era Estudio de la Realidad Social Argentina, que era una materia de comprensión social y política muy interesante. Bueno, obviamente que fue una de las primeras caídas de la educación. El primer año que yo viví en libertad, totalmente interrumpida y con temor en la universidad, mucha gente dejó de asistir porque cotidianamente entraban a las aulas a golpear a la gente, a interrogarlos ahí mismo en el lugar y a otros directamente los llevaban a la D2. ¿Qué era puntualmente lo que cambiaba en 1976, teniendo en cuenta que esto venía dándose desde antes? Bien, lo que va a cambiar en principio va a ser justamente la legalidad que va a tener el terrorismo de Estado. Pensemos que el terrorismo de Estado se ampara con una lógica que se autodenomina el proceso de reorganización nacional. Y justamente la violencia que plantean en términos jurídicos, políticos y sociales es legal. Ahora bien, el debate en términos presentes sería, bueno, que sea legal no impide que sea legítimo. Ahí tenemos esa
ese debate, digo, para pensar. No es lo mismo decir que es legal y después que genera una legitimidad, es decir, un reconocimiento, ¿no?, por parte de la sociedad civil. Y después, por otra cuestión, que ya se explícita esta violencia desde arriba, es decir, la violencia paraestatal. En el ámbito educativo, por ejemplo, se van a establecer sujetos, personas, desde el Ministerio de Educación, que van a tener una clara restricción en cuanto a las unidades curriculares, en cuanto a la reducción del capital hacia las escuelas en todos los niveles, desde inicial hasta el ámbito universitario. Cuando me refiero a la restricción o eliminación de materias, estamos hablando de ciencias sociales precisamente, psicología, filosofía, sociología, historia, todo lo que pudiese posibilitar el pensamiento crítico. Pero aún así también, incluso en algunos vocablos, conceptos como en la matemática va a ser prohibida la teoría de los conjuntos, porque la idea de conjunto apelaba a justamente las relaciones sociales, a producir un tejido social, que es lo que el golpe militar quiere prohibir, de hecho prohíbe en cierto sentido, esto de las organizaciones vecinales, estudiantiles, militares. Es decir, un punto entonces de inflexión va a ser en la educación. Todo se limitó mucho a un solo punto de vista. Había mucha censura. No se podía decir lo que uno pensaba. Había un pensamiento dominante, impuesto de una manera muy autoritaria, y no se podía disentir. Y en la escuela, dentro de la escuela, lo primero que nos cambió fue una materia que se incluyó a partir del golpe de Estado que se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina. Y eso era como un lavado de cerebro escrito, ¿no? Porque vos cada capítulo que leías el golpe de Estado era cada vez mejor, ¿no? O sea, era lo que se llamó como esta cosa de reorganización nacional, terminaba siendo maravilloso. O sea, para los pibes era, mirá, van a hacer esto, van a hacer aquello, van a hacer esto otro. Entonces, ¿cuál era nuestra vida? Trabajar y hacer una vida normal. Era un pueblo muy chico, no tuvimos dramas, digamos, en asistir a bailes, a peñas. Lo cultural, entre comillas, si se quiere más fino, estaba en Cono de Tinta Azul de la señora Leonor María Piñero y todo eso, pero sí te puedo decir que yo tenía en mi habitación unos libros que aparentemente no les gustaron, que esos me los sacaron, nunca más los recuperé, que uno era un libro escrito por Margarita Aguirre. Margarita Aguirre era una poeta argentina que fue secretaria de Pablo Neruda, y ella había escrito un libro que se llamaba Las vidas de Pablo Neruda. Ese libro me lo sacaron. En la etapa que recorremos en este programa, recordemos que va desde el año 1976 y hasta el año 1983, podemos decir que los estudiantes tenían un desamparo muy grande. Nunca se debatía un plan de estudio, no importa cuál sea el nivel, se imponía todo, material que luego se exponía en clase, no existía un plan de cátedra. Tampoco estaba la posibilidad de hablar de cualquier tema estando en el aula. De esta manera pasaron a controlar las clases y hasta había alumnos infiltrados en estos tiempos. Después, bueno, hay un montón de gente que te puede contar cómo en las escuelas, hay escuelas donde hubo celadores, profesores que fueron informantes, directamente de lo que hacían los alumnos. Bueno, hay montones de ejemplos. Los adolescentes fueron reprimidos en sus prácticas culturales, sociales, silenciados y desvalorizados intelectualmente en este proceso a través de las políticas educativas e incluso ignorados en los medios de comunicación que, hay que decirlo, se registró una notable ausencia de todo lo que tiene que ver con marcas y símbolos propios de la cultura joven. Eso, para quien estudia
cualquier cosa en la vida, para quien estudia cualquier cosa, pero quizás sobre todo algo como literatura, porque la literatura para mí justamente nos muestra cómo la vida puede tener múltiples significados y todos ellos pueden ser válidos, ¿no? Eso es lo que hace la palabra también, el lenguaje. Entonces, bueno, para alguien que estudia letras es terrible tener que ver las cosas de una sola manera o sentir que para encajar en el molde hay que ver las cosas de una sola manera, que ni siquiera es una manera que vos mismo elegiste libremente, sino que te la imponen. Eso es como un golpe mortal a la literatura, al pensamiento, a la alegría. Fue así. La educación era una educación, las escuelas tenían todavía una forma de disciplina que no era, venía de antes, ¿no? Había todo un sistema disciplinario que se fue modificando, ¿no? Y en muchos casos, durante la dictadura, en muchos lugares se acentuó. La cuestión educación fue fundamental. ¿Fundamental para quién? Bien, la educación como institución es productora y reproductora de ideologías. Por lo tanto, permite la construcción de la ciudadanía. Esto, digo, es un concepto general desde fines del siglo XIX con la educación. Ahora bien, a mitad del siglo XX, la educación va a jugar un papel importantísimo para el pensamiento crítico, tanto de las fuerzas revolucionarias, guerrilleras, podemos decir incluso desde una pedagogía liberadora o de liberación. Por ejemplo, tenemos la pedagogía que se da en Brasil, pero que va a tener una extensión latinoamericana y que llega con una buena recepción en Argentina, que es la de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. Es decir, que se empieza a cuestionar el status quo de la educación, que tiene un origen conservador, liberal, con una fuerte impronta incluso de la Iglesia. Ahora bien, a partir de mitad del siglo XX se suma no solamente esta pedagogía liberadora, sino también tenemos la Revolución Cubana, es decir, la posibilidad de que se pueda concretar la propia revolución socialista. Esto también llega con fuerza en el ámbito educativo, es decir, a partir de materiales, por mencionarte algunos, digo, el desarrollo teórico de Ernesto Guevara, de Fidel Castro, pero también lo que pasaba a nivel internacional desde el comunismo soviético. Entonces, lo que marca el parteaguas en la década del 70, sobre todo en 1976, es que el aparato militar va a prohibir todo ese flujo de material que posibilite justamente una conciencia revolucionaria. No es casual que apenas se instala el golpe de Estado militar, se establece un documento material que se llama Ámbito de Lucha, justamente en el ámbito educativo, para la subversión, en contra de la subversión. Y hay un análisis minucioso en 76 páginas de lo que significa ser comunista, ser guerrillero, materiales justamente de lectura, lo cual resulta paradójico porque se elabora todo ese material en 1977, pero va a tener una circulación restringida, porque los propios militares pareciera que hicieron una apología justamente a la guerrilla, donde lo explicaban de una manera minuciosa. Entonces al poco tiempo lo van a prohibir. Pero a su vez también se desarrollan otras operaciones, como una que es muy conocida, muy difundida, Operación Claridad, donde se establece otro marco normativo, jurídico, explícito e implícito también. ¿Qué me refiero con lo explícito? Es decir, la lógica de saberes. ¿Qué se debe enseñar? Bueno, lo que se va a enseñar justamente es una lógica aristotélica, atomista, que es vincular justamente esta idea del orden conservador. Digo, la familia tradicional, papá, mamá, hijos, la idea justamente de las relaciones sociales, por ejemplo, prohibir o negar la idea del divorcio, del amor libre, es decir, pensarlo también en una vinculación con la Iglesia. Después tenía un libro que había comprado justamente acá en la calle Rosales, casi San Martín, estaba la librería Martín Fierro, que eran canciones de Víctor Jara.
ustedes seguramente no lo conocen de Víctor Jara, pero Víctor Jara de aquella época era uno de los cantantes más conocidos en Sudamérica. Era un cantante chileno que desgraciadamente pasó más a la fama porque como era supuestamente, entre comillas, un tipo que hacía canciones de protesta, fue asesinado en el Estadio Nacional de Chile cuando se produjo el golpe del 73. Y un día yo paso por la librería, que pasaba siempre, y veo el libro, me lo compro, que era una revista como El Cancionero que había en aquella época que venía de Buenos Aires. Y bueno, y todo eso desapareció, no fue del agrado de la gente eso. Pero bueno, más allá de eso, yo, digamos, no tenía vínculo con círculos literarios ni nada. Pero la gente más o menos tratábamos, creo, todos de hacer una vida normal. La literatura fue otra cuestión que se vio totalmente perjudicada y también evitada y anulada. Es muy curioso que el principal bestseller que surge al final de la dictadura es Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Asís, un libro muy interesante para leer, pero que no deja de ser una especie de elegía de la derrota, ¿viste? Una elegía de la derrota, no sé si está bien dicho, pero como una especie de asumir una derrota generacional. El libro ese, que yo creo que estaba mal leído en la época, porque no se entendía que lo que así se estaba haciendo era aceptando el triunfo de una revolución conservadora, de una revolución que nos cambió el esquema, el paradigma como sociedad. Las clases en esa época estaba reducida a la transmisión de información. Siempre acorde, por supuesto, con lo que se quería imponer desde quienes estaban gobernando el país y que lo hicieron del 76 hasta el 83. De esta manera se desalentó al pensamiento crítico o el aprendizaje colectivo característico de la educación. Esto, claro, estaba sujeto a la rama en cuestión. Seguramente aquellos que elegían aquellas ramas consideradas como por ejemplo la rama dura de las ciencias eran mucho menos peligrosos que todo lo que tuviera que ver con las ciencias sociales. Se sacaron muchas materias, se sacaron de la universidad muchas cátedras, por ejemplo, filosofía, psicología, se habían prohibido, bellas artes, cine. Todas esas carreras directamente las prohibieron todo ese tiempo. La verdad que a mí la secundaria no me interesaba para nada. Para mí era un trámite, ¿viste? Tenía que hacerlo, ¿viste? Era lógico que terminara la secundaria, que estudiara, pero en realidad mis intereses y creo que las cosas que aprendí y que me sirvieron para las aprendí por fuera de la secundaria, o sea, por fuera de la formal, aunque uno siempre, hasta cuando no quiere, adquiere conocimientos y cosas que son valiosas, ¿no? Y mientras tanto, pasaba otra cosa que nos llamaba mucho la atención. Profesores que venían de la Universidad Nacional del Centro de la Ciudad de Tandil
estaban 2 meses, 3 meses y desaparecían. No los volvíamos a ver. Y eso se extendió hasta que terminó la secundaria. Fue muchos profesores que eran realmente muy piola, desaparecieron y no supimos nunca más de ellos. Yo me acuerdo entre ellos de uno de apellido Coaglia, que fue a 3 meses a dar matemática y no lo vimos más. No supimos nunca más nada de él. Después lo reemplazó una profesora, también pasó lo mismo, muy poquito tiempo. La Operación Claridad también lo que establece es, por ejemplo, en la estética, ¿no? Los hombres que tengan el pelo corto, que no pase justamente la camisa, el cuello de la camisa, nada de pintarse las uñas o el maquillaje. Es decir, bueno, todas esas cuestiones estéticas, incluso en lo que es el pantalón, bueno, va a ser prohibido. Incluso hasta cuestiones mínimas, por ejemplo, pero que son, hoy digo mínimas, uno la ve en retrospectiva, pero incluso la poesía, ¿no? Digo, estar circulando determinada poesía, incluso el libro clásico, El Principito, va a ser prohibido. Incluso también en el ámbito del rock nacional, digo que está muy vinculado con la educación, lo artístico. Está pasado justamente por el ojo de la censura y de la prohibición. Entonces, digo, para hacer un balance, lo que tenemos es una relación de fuerzas que se va a poner como en boga en el ámbito educativo, porque pensemos también en la función que tiene la educación en la sociedad. No es que se encuentra aislada de la sociedad, sino que está en relación con lo político, con lo social, con lo económico. A partir ya de 1976, por ejemplo, se nota el impacto con la desindustrialización económica que genera el golpe militar. Bueno, eso impacta en el nivel educativo, es decir, en la clase trabajadora, que no puede enviar a sus hijos o a sus hijas a la escuela, por ejemplo, ¿no? O también cómo a partir de los índices de alfabetización, a partir del 76 hay un paroxismo de analfabetismo, por ejemplo, deserción escolar, son algunas de las cuestiones. De la creencia, y aún perdura, es que para avanzar hay que estudiar, hay que formarse. En ese momento iba a contramano y de hecho muchas veces los planes de estudios estaban vinculados a los procesos productivos de los mismos que estaban acompañando el golpe de Estado. Por supuesto, por ahí sí también hay una contradicción en el ámbito social, cultural, porque por ejemplo en 1978 se va a abogar justamente por un desarrollo profesional industrial cuando paralelamente el propio gobierno militar está generando una desindustrialización. Es decir, que ahí tampoco hubo una lógica o una conectividad con las Fuerzas Armadas. Pero por otra parte, en términos ideológicos, lo que se busca también, que viene en sintonía con lo que está diciendo Darío, es en una lógica liberal justamente priorizar la libertad individual. Y acá vamos a tener un concepto que también llega de larga duración para nuestro presente, que es la idea del mérito, pero vinculado con esto del kratos, del poder, ¿no? La meritocracia, que a través del mérito de uno, del esfuerzo, uno puede llegar, digo, a desarrollar algún estudio y demás. Bueno, eso también es algo que empieza a establecerse en la década del 70, con lo que se llama neoliberalismo, neoconservadurismo, que en realidad soy poco afecto a los neo, porque en realidad tiene poco de nuevo y tiene más de lo viejo, que es lo clásico, el liberalismo. Que muchas veces también se va desde el lado del desfinanciamiento, ¿no? Está la cuestión violenta, pero también está la cuestión, si se quiere, política desde la decisión menos violenta, pero que termina desfinanciando estos motores de pensamiento. Tal cual. Hay un sociólogo que viene a colación, viene a cuento con lo que estás mencionando, Darío, la violencia física, quizás la más explícita, ¿no? Es decir, donde uno ve los bastones largos, entre otros elementos de violencia, es decir, coercitivo, pero después tenés una violencia simbólica, que quizás no es la que uno primero puede llegar a ver en una realidad aparente, ¿no? en una primera observación. Y la violencia simbólica, digo, está justamente en la transmisión de ideologías, en la censura,
justamente en el aparato jurídico, ¿no? Como te decía, en este desarrollo de documentos que se da en el ámbito educativo para la lucha contra la subversión, o también las inteligencias propias que desarrolla el aparato militar dentro de la educación, es decir, vigilar a los docentes, a tus propios compañeros o compañeras de qué es lo que se está diciendo, qué se está desarrollando. Es decir, estaba por parte de las Fuerzas Armadas la búsqueda de un orden, de conservar el orden, por eso la idea justamente de un proceso de reorganización nacional, evitar otra forma de orden que para ellos podía ser justamente una revolución socialista. Entonces era eliminar toda posibilidad, y en términos incluso médicos que utilizaban era justamente eliminar el cáncer, ¿no? Extirpar ese cuerpo social que genera un malestar, y un lugar donde encuentran el meollo de la cuestión es en el ámbito educativo, que por supuesto también viene con otras cláusulas, con otros decretos que, como bien decís, viene de la parte económica y de la parte social. En el 78 me tocó la colimba, cuando egresé de la secundaria. Yo tenía problemas de columna, de hecho los tengo. Me mandaron a Granaderos, y en Granaderos el médico me dice, no, usted no puede estar arriba de un caballo ni 2 minutos, así que baja. Te ponían un sello que decía DAF. Eso significaba deficiente aptitud física. Me cansó mucho. Bueno, yo venía salvado en el tren con todo lo que volvíamos, listo, me salvé, deficiente aptitud física. Cuando llegué a Tandil me dijo, no, usted no salva nada, adentro. Y me comí 7 meses de colimba, que ahí está la foto para registrarla. Y la verdad es que fue un año perdido completamente, ¿no? No está de más decirlo, no solo se educa desde el ámbito de los colegios o de las universidades. Los medios de comunicación, en todas sus formas y en todas las épocas, tienen el fin de educar. En este periodo, los medios de comunicación acompañaron, en este caso, a los grupos de poder que gobernaban el país y se encargaron de desalentar la opinión libre y crítica, y sobre todo la opinión opositora al gobierno de facto de turno. En este tiempo, la publicidad y la propaganda no solo persuadía, sino que también se encargaba de imponer una mirada única, una idea única para todo el país. Una manera de cerrar absolutamente toda posibilidad de aprendizaje. Medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación estaban todos orientados, dirigidos a ver un país feliz, a ver un país. Eso era lo que nos hacían creer, ¿no? No se podía, no había gremios, no había salidas individuales, no había dónde juntarse, no había cómo intercambiar conceptos, o sea que el país era un alienamiento, que es lo que ellos querían que vea el resto del mundo. Pero bueno, hay un periodo muy interesante en la Argentina del rock del 72 al 76 que después está cortado. Porque se apagó. Se apagó porque no porque los milicos vinieran y los torturaran a los músicos, sino porque no había, la sociedad estaba anulada. Entonces, fue muy terrible el mundial. Una cosa que a mí me irritaba muchísimo, por ejemplo, era en la televisión escuchar los programas de Sofovich que decían, es triste por Menotti, ¿no? Pero el es triste de Menotti estaba dirigido a toda la gente que tuviera un mínimo de pensamiento. ¿Viste? O sea, pensar algo, racionalizar algo, era ser triste. Entonces te anulaban con eso. Y entonces hubo un montón de fenómenos que pobres padecieron eso, porque la dictadura los usó, porque hay un montón de artistas, bueno, un montón de artistas fueron censurados directa o indirectamente porque
quedaron afuera, ¿no? ¿Viste? Entonces, y hubo otros que eran funcionales a la dictadura, no porque fueran cómplices, que es otra cosa, sino porque tenían un humor, una forma que era funcional a esa dictadura, ¿viste? Es decir, no trascendían el hecho, no eran proclamadores de la represión ni nada, pero estaban ahí. Y en una mirada también ingenua, ¿no? Como si al no hablar de ciertas cosas, esas cosas no sucedieran. Las cosas suceden independientemente de que hablemos de ellas o no, pero si hablamos de ellas, tal vez podamos hacer algo para transformarlas. Porque ahí también estamos negando la capacidad del ser humano de transformar la vida. Y me parece que los seres humanos tenemos la capacidad de transformar la vida, la sociedad, y de vivir de una manera mucho mejor. Pero si no hablamos, se hace más difícil. Hay mucha gente que se queda callada. Sí, por miedo o por conocidos, porque no. Eso después no lo escuché, no lo veía. Porque lo que ellos querían hacer ver no era por nosotros, sino que el resto del mundo crea que estábamos en un país tranquilo, en democracia, con las libertades que suponía que teníamos, que no existían. Era un país ficticio. Estaba Rafael Acarrá. ¿Por qué? Porque Rafael Acarrá, pobre Rafael, era una grosa Rafael Acarrá, pero en ese momento era el artista que estaba ahí todos los días en la televisión. Y así te puedo nombrar montones. Yo la veía como cómplice de la dictadura. Veíamos todo eso, toda esa cosa que lo veíamos como pasatista, como entretenedor, veíamos bueno, que era funcionales a una dictadura que no quería que se te pasara nada por la cabeza. Por ejemplo, bueno, podemos hablar del rock, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Que no creo que, para mí es fundamental el rock en la Argentina, para mí hay dos factores en la Argentina sin los cuales no seríamos lo que somos, que son peronismo y rock, ¿viste? Me permite esa barbaridad, ¿viste? Podés cortarlo. Con el terrorismo de Estado lo que empieza a desarrollarse es una desregulación, una descentralización del poder político y que va a impactar por lo tanto en el Ministerio de Educación y por ende en las instituciones educativas de todo el país. Esto, en palabras concretas, es un desfinanciamiento, es decir, se va a reducir en el ámbito educativo los fondos para los materiales, ya sean desde lo que podemos pensar como una estructura edilicia hasta los materiales. Así también esto viene en paralelo con una ideología liberal que está abocada principalmente a una educación tecnocrática, es decir, tecnológica, donde se piensa a concebir al sujeto como una máquina. Esto viene a su vez y encuentra su sentido en contra de lo que se estaba desarrollando a partir de la mitad del siglo XX, que era una pedagogía liberadora, como mencionaba antes con Paulo Freire, o, para mencionarlo de otras maneras, también una pedagogía popular, inclusive hasta religiosa. Las cosas que le hacían, por ejemplo, a los testigos de Jehová, yo eso no me lo voy a olvidar nunca, los tenían en calzoncillo y camiseta musculosa a las 5 de la mañana. Tandil tiene el mismo clima que Tierra del Fuego en invierno. Es muy húmedo y muy frío, unas heladas tremendas. Con un fusil en las manos, el FAL así en la mano, a las 5 de la mañana en el playón, descalzos, diciendo cosas que no puedo decir acá, hasta que venía alguien y los entraba, ¿no? A las 6 de la mañana les tiraban un balde de agua en el calabozo, o sea que no se podían tirar ni en el piso siquiera. Si les llevaban alguna cosa, se las tiraban a la basura. A mitad del siglo XX se va a desarrollar en América Latina algo muy singular, que es la teología de la liberación. En pocas palabras, es poder enseñar a alfabetizar a la población, más allá de la escuela tradicional que conocemos. Entonces, con el terrorismo de Estado va a tratar de controlar todo aspecto instructivo para la ciudadanía. Esa es una primera cuestión. La otra parte
viene con los decretos que van a imposibilitar justamente que el Estado se haga cargo en las provincias de la educación tanto del nivel primario, secundario y universitario. Eso sería, digamos, la vinculación entre la educación con lo económico. Va a primar una ideología liberal, también tecnocrática. Bien, respecto a la educación, hay posturas a favor y en contra. Hay algunos que decían, en la época de los militares, teníamos clases todos los días, yo podía estudiar libremente. ¿Quién era ese grupo privilegiado o esas carreras privilegiadas que sí se podían estudiar de manera libre, pongámosla entre comillas? Bien, eso va a depender en cierta medida, bueno, primero en el territorio en el que te encuentres, ¿no? Porque hay que pensar que la lógica militar, por poner un ejemplo, no fue lo mismo en Tierra del Fuego que en Buenos Aires, que en Córdoba. La lógica de la violencia, la lógica de la guerra varía bastante, ¿no? Por el la propia demografía, pero también por las instalaciones de los centros clandestinos de detención. Porque también el propio aparato militar, en cuanto a lo educativo, focalizó, digamos, las grandes ciudades, donde había una concentración urbana. Entonces se dio precisamente de manera desigual, dependiendo el territorio. Ahora bien, para ir a la pregunta de la que vos me mencionás, eso dependía en tanto y en cuanto del sujeto, es decir, con qué estabas involucrado en ese lenguaje militar, con quién te reunías o qué estabas estudiando. Es decir, vos podías estar en historia y quizás, entre comillas, no te pasaba nada, pero justamente era por esto de las relaciones sociales o el material, bien, y también quizás, y seguramente dependió también de la suerte o del azar, ¿no? Por hechos fortuitos. Pero hay una cosa que tengo bien claro, y es que en política nada se regala, Claudia. Ustedes tampoco se regalan, muchachos. ¿Otra vez? Vamos, no discutan, ¿no? No hagan renegar a papá, chicos. Está todo bien, mami. La Plata. Se desconoce el paradero de un profesor de la Facultad de Derecho y de 2 de sus alumnos que fueron secuestrados en el día de ayer. Pero sí, lo que se van a ver más favorecidas van a ser justamente las ciencias formales, ¿no? Las ciencias duras. Podemos hablar desde la medicina, arquitectura. Pero bueno, como digo, no quiero generalizar porque va a depender de cada caso, de cada sujeto. Esto está muy bien desarrollado en un libro que comentamos ya en otro episodio, que es el de la CONADEP, que ahí sí va por cuestiones estadísticas bien precisas de las carreras. Para apuntar, digo, al sujeto y también en relación a un colectivo, cualquier persona que sea etiquetada de subversivo ya estaba en posibilidad de riesgo. Inclusive también ya era muy peligroso estudiar. Bien, el hecho de pensar ya implicaba poder llegar a caer dentro de este grupo de los mencionados subversivos. Seguramente, sí. Pensemos que la vigilancia es total, como decíamos, esta infiltración militar en centros de estudiantes, en organizaciones estudiantiles, era algo que estaba desarrollado ya previamente, porque no es que aparece el golpe de Estado, sino que tiene toda una organización, incluso internacional, en clave latinoamericana, es con la doctrina de seguridad nacional. Todos los documentos que se elaboraban desde Estados Unidos llegaban a la Argentina con instrucciones muy claras y precisas. Septiembre del 76, uno de los hechos más recordados y hasta la actualidad tiene que ver con la Noche de los Lápices. Recordemos qué era lo que pasaba. Bien, en este marco de represión que busca no solamente la legalidad, sino también la legitimación por parte de la sociedad civil, lo que vamos a tener es la divulgación también de una noticia, de un acontecimiento, porque pensemos que también en lo que es el aparato militar maneja los medios de comunicación. Pero esto pasó, digamos, los límites establecidos incluso por el aparato militar, por las 3 alas
militares. La noche de los lápices fue un acontecimiento de represión, siguiendo la lógica establecida, que era justamente la desaparición de personas. Previo tenés la detención tanto de docentes y estudiantes universitarios que abogaban por los derechos estudiantiles, derechos políticos y sociales, para ser más precisos, para ser más claros. Los preceptores nos tienen muy marcados. Ayer uno me dijo que si sigo así, voy a perder. La decisión está tomada, ¿no, Claudio? Sí. Seguir con las pintadas y las volanteadas. Y vamos viendo qué pasa. Se llevaron a 3 pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. Uno de ellos que se remonta también desde la década del 60, que hablábamos justamente con la noche de los bastones largos y que encuentra un cierto paralelismo, es por ejemplo con el transporte, ¿no? La idea del boleto gratuito, pero también lo que tenemos es justamente con el diseño curricular, con la currícula, es decir, qué se puede enseñar y también justamente la participación estudiantil. Pensemos que también lo que se controla dentro de la propia educación es el centro de estudiantes, es decir, que no haya política, pero incluso que no haya política partidaria, es decir, anulando los derechos civiles de la propia libertad, ¿no? De expresión, de opinión. Es decir, que ahí también lo que podemos observar claramente en septiembre de 1976 es la lógica de la guerra. Bien, la lógica de la guerra es la clara expresión del terrorismo de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que prima es la violencia con el que piensa distinto a mí. Bien, en cambio, en una lógica de la política, donde prima la democracia, yo puedo tener diferencias con vos, pero prima, digo, en ese disenso, la diferencia, pero también la tolerancia. Bien, yo estoy en desacuerdo con vos, pero lo acepto. En cambio, en la lógica de la guerra, lo que tenemos es esta diferencia, pero vos te convertís en mi enemigo. Y si te convertís en mi enemigo, digo, te tengo que justamente anular o en todo caso exterminar. Eso es lo que sucede desde el ámbito educativo en todos los niveles, con más atención o más detenimiento en el ámbito universitario, porque era el lugar justamente por excelencia donde se estaban difundiendo las teorías que mencionábamos antes, o incluso la literatura, ya sea científica y o artística. Va a encontrar ahí, digamos, el paroxismo de la violencia, ese punto nodal, que también otra cuestión de lo que trata justamente es de generar la ruptura del tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Generar el miedo, el terror, es decir, poder generar esa quietud en la persona y evitar, por lo tanto, en el ámbito universitario, el desarrollo del pensamiento crítico, algo que también ha llegado hasta nuestro presente, digo, para pensarlo. Por ejemplo, uno dice, bueno, hubo desaparición de personas, pero también a su vez hubo desaparición de teoría. Y la teoría es muy importante en la universidad porque es lo que te permite a vos la capacidad de interpretar y explicar la realidad. De ahí digo el sentido, por ejemplo, de la historia, ¿no? Si yo no tengo teoría, no puedo explicar científicamente la realidad. Así que también hasta nuestros días llega esto, la desaparición de conceptos y categorías analíticas que me permiten a mí explicar lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que se reclama en la noche de los lápices era un boleto estudiantil, ni más ni menos que eso. Por eso las víctimas fueron en su mayoría estudiantes muy jóvenes que estaban ubicados en este caso en la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de La Plata. Esto seguramente lo habrás visto vos en las películas. Pero reducir este reclamo solo a un boleto estudiantil es de alguna manera olvidar el amplio reclamo que se estaba realizando en esa época por los más jóvenes, referidos por supuesto a todo lo que tiene que ver con sus necesidades de cara al camino de cumplir sueños a lo largo de su vida. Una etapa idealista que vivimos en la adolescencia
todos los que podemos ver estos programas, y los sueños y la esperanza que eran algo, por supuesto, peligroso, al menos pensarlo de esta manera, para el status quo de quienes gobernaban el país. Fue tremendo. Por eso yo digo a veces cuando alguien dice que vuelva al servicio militar, los que dicen eso no tienen idea lo que es el servicio militar. No tienen idea, la verdad que no tienen idea. Nosotros pasamos un mes dentro de un cardal que tenía casi 2 metros y cuando terminamos la instrucción había quedado como la cancha de fútbol de piso sintético que inauguraban ayer. Y lo hicimos con nuestro cuerpo, ¿no? Lleno de espinas, sin poder bañarte, sin poder afeitarte. Éramos realmente lincheras y teníamos 18 años. Nos hicieron lo que se les ocurrió. Nos hicieron lo que se les ocurrió, no se lo recomiendo a nadie. Te enseñaban todo lo que no tenías que hacer, te lo enseñaban en la colimba. A traicionar, a vender a tus compañeros, a salvarte vos como de lugar. No importaba si a tu compañero lo dejaban en cana el fin de semana, pero vos tenías que tener todo preparado, listo, para la revisión del viernes y si no, no salías. Y eso implicaba que si le tenías que robar el cinto a tu compañero o el cepillo de dientes al otro, vos tenías todo preparado para irte. ¿No? Era tremendo la manera de insultarte, de faltarte respeto, de humillarte permanentemente. Yo creo que con el pasar de los años se instauró más en la educación, porque hace muchos años, acá, viviendo yo en Tierra del Fuego, por ahí me invitaron una vez de la escuela 14, pero me invitaron así como una mamá, porque mi hijo iba a esa escuela. Y él comentó de que su abuelo era desaparecido, entonces ahí se conectaron conmigo y yo pude ir y contarles la historia a los chicos, pero era algo muy como contar por el día. Hoy por hoy yo creo que está más instaurado y lo estamos llevando más a los chicos a que conozcan esa parte de la historia. La capacidad de entendimiento que tiene el ser humano es transmitida a través de la palabra. Entonces no hay que ser cobarde y no hay que obviar ningún tipo de tema. La única forma de solucionar todo y de andar bien es hablar todo lo que haga falta. Hay que hablar, por eso yo, por ejemplo, a todo el mundo me ofrezco para cuando llega el 24 de marzo, la semana previa, a mí me encantaría hablar en escuelas, que me escuchen los chicos más grandes del colegio, ¿viste? Que me pregunten todo. Yo quiero difusión, no hay que hablar, hay que difundir. No hay que escaparle a nada, ¿viste? Porque a través de la historia de la humanidad, el solo hecho de no hablar y de no llegar a acuerdo ha sido cruento y trágico. Por no hablar. Siempre hay que hablar, no hay que escaparle a la palabra. Es la mejor forma que tenemos los seres humanos para entendernos y llegar a un acuerdo.